El pasado 8 de mayo, en la ciudad de Leticia, fallece mi hermano Camilo Suárez, esperando le realizaran la prueba del COVID, pero también esperando una ambulancia que nunca llegó. Él era el diputado de la Selva. Nosotros pensamos que era una simple gripe, pero el domingo ya había avanzado tanto que realmente fue necesario llevarlo de urgencias. Pues los síntomas que él generalmente tenía era la fiebre, la tos y mucho malestar, pero pues en ningún momento de pronto nos tratamos de alarmar, pues porque pensamos que de pronto era una gripa. El pasado 26 de mayo, en Caballococha, Perú, fallece también mi hermano Yamil en el hospital después de luchar varios días por vivir. Ambos nos dejan enseñanzas, aprendizajes, pero también un vacío profundo con el cual tenemos que aprender a vivir. Los recuerdos que tengo, que tendré de mis hermanos, es allá en Tercera India, en Amazonas, donde crecimos, nacimos y fuimos felices por mucho tiempo. A Yamil, el silencioso, el pescador innato. A Camilo, el soñador, el cuidador y defensor de la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía, pero en especial del Amazonas. A él lo voy a recordar siempre como el diputado de la Selva. El COVID es una muestra de cómo está el sistema de salud en el Amazonas, en los territorios de los pueblos indígenas, totalmente abandonados por el Estado. La enfermedad de él pues la pudo haber adquirido muy seguramente en la galería. Él estaba muy entusiasmado con el localcito pues que había logrado adquirir y que estaba progresando. En el momento que yo lo llevé a la clínica me dijeron que lo iban a tener en aislamiento porque pues tenía posibilidades de que tuviera el COVID, porque él tenía problemas de los pulmones como el ECOPS, digamos que hacía que la situación fuera más complicada. Para el 20 de mayo, como a las 4:30 de la tarde, fue que me dijeron que me necesitaban pues como urgente en la clínica, y pues cuando me desplacé hacia allá me dijeron pues que mi papá ya había muerto. Primero que todo fue mi papá, porque él fue el primero que se llevaron y pues a él le hicieron el examen. Entonces como todos habíamos convivido, pues yo aquí vengo todos los días casi, todos los días. Entonces cuando nos damos cuenta que mi papá tiene, entonces pues eso fue muy duro, porque nosotros decimos, uy, ¿cómo así? Entonces si mi papá tiene, supuestamente eso se contagia, es con bueno, eso es muy fácil de contagiar. Entonces ahí mismo llamamos a la Secretaría de Salud y a todos nos hicieron los exámenes. Y con el paso del tiempo, pues mis hermanos se fueron enfermando, bueno, yo también. En el acta nos dicen que mi papá entra al hospital es con el azúcar muy alta nomás, sin fiebre, ni tos, ni nada. Y ya a los 3 días pues nos dicen que se empeoró, que ya no podía respirar, entonces que estaba en la UCI. Cuando yo escucho que mi esposa empieza a llorar y va para la pieza, entonces yo le pregunto qué pasó, porque pues ella me hablaba era del otro lado, porque yo estaba aislado. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ella me dice, no, que su hermano Eduardo murió. Eso fue, hemos dicho, o sea, eso es muy duro, eso fue un golpe durísimo para la familia, para mi mamá, para mi padre. Pues, cuando vuelva a la casa también esa va a ser otra preocupación, cómo decirle a él, ¿no? Porque él estaba en UCI, él estaba inconsciente y él apenas despertó la semana pasada. ¿Cómo se enfermó mi papá? Aún no lo sabemos. Claro que mi papá vendía lotería y todos los días él iba al centro en las noches a entregar lo que había vendido y a recoger la lotería del otro día. Posiblemente en alguno de esos caminos él pudo haberse contagiado. En su momento sí cae como un baldado de agua fría, pero como familia también teníamos la esperanza porque habíamos visto casos de personas que se habían salvado y pensábamos que mi papá no iba a ser la excepción. Fueron 15 días difíciles, pero el 2 de abril a las 4:08 de la tarde mi papá no aguantó más y falleció. Mi madre
duró 16 días en la clínica del Olaya. Le dijeron que fue positiva para coronavirus después de tener un diagnóstico de cáncer de pulmón. Le quitaron o le retiraron los medicamentos que le estaban suministrando para el cáncer y luego murió por el COVID. Y muchas personas piensan que de pronto eso no existe, pero pues al momento que le toca a uno, ahí es donde uno como que va tomando, digamos, un poco más de conciencia. Lo que le dije a mi familia es que el COVID-19 no es sinónimo de muerte. Hay muchas personas que se han salvado y lo importante es conservar la esperanza ante esa situación. Aprendamos la solidaridad, aprendamos a que para poder salir adelante tenemos que estar juntos.